Muy buenos días, bienvenidos a Paulo Petán. Hoy vamos a hacer un poco de derivadas, ¿de acuerdo? Mira, derivar, los grandes matemáticos dicen que es una técnica, mientras que integrar es un arte. Ahora estamos derivando, y por tanto esto es muy mecánico, es una técnica, ¿de acuerdo? Entonces, si vosotros buscáis información por la web, en libros, etcétera, os salen unas tablas de derivadas muy grandes, ¿de acuerdo? Yo propongo solo saberse estas. Es que os he puesto tabla de derivadas. Con estas y algunas propiedades matemáticas podemos ir sacando todas las que nos faltan, ¿de acuerdo? Por lo tanto, los que yo considero importantes son estas. Luego también hay una propiedad que es derivada de un producto y derivada de una división, que tengo aquí la formulita y que ahora usaré y explicaré, ¿de acuerdo? Y nada, y entonces aquí he propuesto cuatro funciones que vamos a derivar. Vale. A ver, me gustaría hacer hincapié en que lo que estoy explicando ahora es cómo se deriva una función, pero el significado de una derivada quizá lo haré en otro vídeo, ¿de acuerdo? Ahora solo es derivar funciones. Muy bien, pues vamos a empezar por la primera, que es esta de aquí. Y antes de derivar, de lanzarnos a derivar, tenemos que parar un momento y pensar. A ver, la función que yo tengo aquí, ¿qué característica tiene? Fijaos, esta función de aquí es una multiplicación, ¿lo veis? De dos funciones. La primera función es función polinomio, 2x. Y la segunda función es función exponencial. ¿De acuerdo? Entonces, como es una función con una multiplicación, con un producto, ¿de acuerdo? Tengo que tratarlo como tal. Y por lo tanto tengo que recurrir a esta formulita de aquí. ¿Vale? ¿Veis que pone f y q? A f le voy a llamar la primera función, voy a decir que esto es f de x, y a esto le voy a llamar que es q de x. ¿De acuerdo? Y nada, simplemente sigo esta formulita. Entonces, fijaos, me dice derivada del, esto es derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Muy fácil. Mirad, cojo y empiezo. Derivada del primero. Derivada de 2x, recordad que cuando tengo un número multiplicado por x, la derivada es el número directamente. Por lo tanto, me quedaría derivada del primero, 2. Por el segundo sin derivar, que sería este de aquí. ¿De acuerdo? Bueno, pues 2e elevado a x. Más el primero sin derivar. El primero sin derivar es 2x. Por el segundo derivado. Claro, fijaos que la derivada del exponente que la tenemos aquí, la derivada del exponente es ella misma, ¿lo veis? ¿Vale? Por lo tanto, la copio tal cual. Dicho de otra manera, esta es la derivada de la primera función. Muy fácil. Lo que pasa es que cuando hacéis este tipo de derivadas, el resultado queda como más bonito, más estético, si me sacáis factor común del exponencial, ¿de acuerdo? Con lo que esto me quedaría e elevado a x, 2 más 2x. Y este sería el resultado, ¿de acuerdo? Pues nada, ya he hecho lo primero. Fijaos que el primero es un ejemplo de una multiplicación, ¿de acuerdo? Es una función que corresponde al producto de dos funciones. Y lo trato usando esta fórmula. Muy fácil. Segunda, tangente de x. Mirad, tangente de x la he puesto porque normalmente la tangente de x suele estar en la tabla de las derivadas. Lo que pasa es que yo soy de la idea de que es mejor que sepáis demostrar su derivada. ¿Por qué? Porque mira, si sabemos algo de trigonometría y si estáis aprendiendo a derivar, quiere decir que algo de trigonometría ya sabéis, sabréis que la tangente de x, a su vez, es el sinus partido el cosinus. Esto sonará, ¿no? Un momentito. Perdonad. Vale, entonces, si yo sé que la tangente es el sinus partido el cosinus, yo puedo tratar la derivada de la tangente como la derivada de una división. Y por lo tanto puedo usar esta formulita de aquí, ¿de acuerdo? Vale, pues vamos a empezar. Mira, voy a decir que sinus es f de x, la primera, y que cosinus de x es la segunda, q de x. Y por tanto vamos a usar la formulita. Empezamos.
Derivada del primero. ¿Cuál es la derivada del sinus? La tenemos aquí. La derivada del sinus es cosinus, ¿de acuerdo? Por tanto, me quedaría cosinus de x por. Ahora, si miramos aquí, sería por el segundo sin derivar. ¿Cuál es el segundo sin derivar? Cosinus. Pues mira, por cosinus de x. Menos. Ahora miramos aquí. El primero sin derivar, que es el sinus, por, y ahora veis que me dice aquí la derivada del segundo. ¿Cuál es la derivada del cosinus? La derivada del cosinus, la tenemos aquí, es menos sinus, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto sería por menos sinus. Con un poco de vista, por menos sinus, menos por menos, pongo esto más, ¿de acuerdo? Y me quedaría así. Partido el de abajo al cuadrado. ¿Lo veis, no? Aquí, al cuadrado. Por tanto, me quedaría partido cosinus al cuadrado de x. Recordad siempre que los sinus y los cosinus, si los quiero elevar al cuadrado, el cuadrado se pone en el cosinus, no aquí, ¿vale? Se pone aquí el cuadrado. Vale. Muy bien, ahora que ya tenemos esto, fijaos que esto a su vez puedo decir que es cosinus al cuadrado de x más sinus al cuadrado de x partido cosinus al cuadrado de x. Y esto, si sabemos algo de trigonometría, os sonará que cosinus al cuadrado más sinus al cuadrado, esto es igual a 1, ¿de acuerdo? Es una identidad trigonométrica que se deriva del teorema de Pitágoras, que si queréis haré un vídeo otro día para explicar esto, ¿de acuerdo? Por tanto, cosinus al cuadrado más sinus al cuadrado es 1 partido coseno de x y esta es la derivada de la tangente, ¿de acuerdo? La derivada de la tangente es 1 partido coseno cuadrado. Es verdad que esto se puede expresar de otra manera, perdonad, se puede expresar de otra manera, pero me quedo sin pizarra y no lo voy a poner, ¿vale? Muy bien, vamos a esta de aquí. Mirad, la primera que hemos hecho era la derivada de una multiplicación, ¿vale? La segunda que hemos hecho es la derivada de una división. Pero ahora yo miro esta función de aquí y pregunto, ¿esto es una multiplicación? Esto no es una multiplicación, porque es el sinus y en vez de ser de x es de una función. Eso es lo que yo llamo una función compuesta, ¿de acuerdo? Las funciones compuestas quiere decir que dentro de una función hay otra, ¿vale? Insisto, en vez de ser sinus de x, es sinus de una función. ¿Veis que este polinomio de aquí está dentro del sinus? Eso quiere decir que es una función compuesta, repito. Cuando son funciones compuestas, lo que tenemos que hacer es regla de la cadena. Tengo otro vídeo de regla de la cadena que lo podéis ver en la misma lista de reproducción, pero igualmente voy a volverlo a explicar, ¿de acuerdo? Mirad, cuando yo me doy cuenta que lo que voy a derivar es una función compuesta, yo lo que tengo que hacer es primero identificar una función compuesta por cuántas. En este caso hay dos funciones. Las voy a apuntar. Uno sería el seno de x, o sea, sería el seno y el otro sería polinomio. O sea, esta y esta, ¿de acuerdo? Insisto que no es una multiplicación esto, ¿eh? Esto es una función dentro de otra. Muy bien. Pues como vamos a hacer esto, su derivada es aplicar la regla de la cadena, que lo que quiere decir es derivar una y luego la otra. Pero, a ver, voy a explicarlo mejor cómo se hace esto. Vamos a empezar siempre derivando de fuera hacia adentro. De fuera quiere decir empezar por el sinus, que es el que está más afuera, ¿vale? ¿Cuál es la derivada del sinus? Pues ya lo tenemos aquí, ¿no? Sinus, cosinus, ¿de acuerdo? Por lo tanto, me quedaría cosinus, ¿pero de qué? ¿De x? No, de lo que tengo, de todo esto, ¿de acuerdo? Cosinus de todo esto. Y por lo tanto, ya he hecho la primera derivada, la derivada del sinus. Ahora me falta el polinomio. Entonces, ahora lo que voy a hacer es multiplicar por la derivada del polinomio. ¿Cuál es la derivada del polinomio? Recordad que un polinomio se deriva que el exponente se baja y se resta 1 al exponente, ¿vale? Por lo tanto, sería 2 por 2, 4. X y 2 menos 1 es 1, por tanto ya no lo pongo. Y la derivada del número es 0. Por tanto, me quedaría esto. Y esto es la derivada, ya está. ¿Vale? Fijaos que eso sería la derivada del sinus
Esto la derivada del polinomio y, insisto, y lo más importante cuando uséis regla de la cadena es pensar cuántas funciones están compuestas, en este caso 2, sinus y polinomio, y por lo tanto el resultado es una multiplicación de dos cosas, ¿lo veis? ¿Vale? Esto es regla de la cadena. Muy bien. La última. Mirad, la última, quiero también aprovechar una cosa, que es que he puesto un número delante, ¿veis? Hay un número delante de la función. Siempre recordad, cuando hay un número multiplicando a todo, ¿vale? La derivada es directamente el número por, y ahora nos vamos a centrar solo en esta parte de aquí. ¿De acuerdo? O sea, cuando tengáis un número multiplicando, no sumando, multiplicando, me ponéis el número directamente al principio y luego ya tiráis, ¿vale? Vale. Muy bien, vamos a mirar aquí ahora. Logaritmo neperiano de raíz cuadrada de x. Esto, si os dais cuenta, vuelve a ser una función compuesta. No es un producto, no es logaritmo por raíz, es logaritmo de la raíz, ¿de acuerdo? Por tanto, cuando tengo una función compuesta, ¿qué tengo que usar? Regla de la cadena otra vez. Pienso, es una función compuesta por ¿cuántas? Por 2. Por el logaritmo neperiano y por la raíz. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la derivada será una multiplicación de dos cosas. Como hay dos funciones, pues serán dos cosas. Si hubiesen tres funciones, serían tres cosas, ¿de acuerdo? Muy bien, pues entonces empezamos ahora. Y decimos, a ver, ¿cuál es la derivada de la más externa, que sería el logaritmo? ¿Lo veis? La derivada del logaritmo es, tenemos aquí, 1 partido, ¿lo veis? 1 partido x. Pues aquí lo que voy a hacer es poner 1 partido, pero en vez de x pondré lo que hay dentro del paréntesis, que es la raíz de x. ¿Vale? Ya está. Ahora voy a derivar la raíz. ¿Cuál es la derivada de una raíz? Es 1 partido 2 veces la raíz. ¿Lo veis esto? Por lo tanto, voy a hacer lo mismo. Por 1, 2 veces la raíz. Y esto ya está. Es la derivada. Esta la del logaritmo y esta la de la raíz. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que normalmente cuando derivamos cosas, luego hay una última fase de ponerlo bonito. ¿Vale? Entonces, fijaos que aquí tengo una raíz de x y aquí tengo otra raíz de x que se están multiplicando. Esto hay que trabajarlo, esto no lo podemos dejar así. Si me lo dejáis así en un examen, os voy a restar puntos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver, mirad. Arriba, en el numerador, veis que es 3 por 1, pues pongo directamente el 3. Y abajo, aquí hay un 2, pondré el 2. Y ahora, raíz de x por raíz de x, sabéis que cuando multiplico dos raíces cuadradas que son iguales, se van las raíces y queda solo lo de dentro. Por tanto, me quedaría así. Y esta sería su derivada, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenemos un resumen de las diferentes propiedades. Con esto ya está, ya podéis derivarlo todo. Claro, pueden ser más largas, más complicadas, o podría incluso haber un componente de que me hicieran un combo. ¿Qué quiere decir un combo? Un combo sería, por ejemplo, una división de dos funciones, pero que la función de arriba, la de abajo o las dos fueran además funciones compuestas. O sea, que tuviésemos que combinar la regla de la cadena con derivada de una división, por ejemplo. Pero esto ya es más largo que difícil. Es simplemente seguir los pasos y ya está. ¿De acuerdo? Ale, que vaya muy bien. Hasta luego.